Hola, soy Franco Medici, bienvenidos a un nuevo lunes de nostalgia, edición martes. El tema de hoy es interesante porque une el pasado nostálgico con el futuro próximo. Si les gusta Marvel, como a mí, seguramente estarán esperando novedades de Avengers Doomsday, de cómo se verá finalmente Victor Von Doom, interpretado por Robert Downey Jr., que la única vista real que tuvimos de él es la escena post-créditos de los Cuatro Fantásticos, donde ni siquiera se lo ve de frente. Y me hizo pensar en la serie que para mí mejor adaptado a los Vengadores en lo que va de la historia, que es Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta, o Avengers, Earth Mightiest Heroes, donde ya vimos al Dr. Victor Von Doom y muy bien interpretado, dicho sea de paso. Antes de hablar del tema del día, les tengo que pedir unas pequeñas cositas. Dejen su me gusta a nuestro tributo al dios algoritmo para llegar a más personas. Suscríbanse, estamos cada vez más cerca de los primeros 1000 suscriptores. Es un pequeño clic para ustedes, pero a mí me ayuda mucho. Dicho esto, vamos a meternos de vuelta con la información o el tema del día, que es Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta. Serie del año 2010, el MCU ya recién arrancaba, Iron Man es del año 2008. En esa época los que nos gustaba Iron Man éramos 5 hasta que se volvió mainstream, ni hablar los que vimos la serie de los 90, que fue una de las opciones. Les reconozco que alguna de las series de los 90 de Marvel en algún momento seguramente hablaremos a fondo. La cuestión es que el MCU recién arrancaba y aparece esta serie animada que logra algo para mí que ni siquiera pudo el UCM, que es en muy poco espacio de tiempo, recordemos son capítulos de 22 minutos, presentarte historias y entenderlas perfectamente. Y no estamos hablando de cuestiones sencillas, siempre hablando de valor cómics. Hay historias como La Invasión Secreta, perdón, uno de mis cómics favoritos, dicho sea de paso, el asedio de Asgard, la irrupción de Kang el Conquistador, lo cual lo hizo mucho mejor que el ahora Cancelarich, amigo Jonathan Mayers. Pero la cuestión es que todo esto inicia por el Dr. Victor Von Doom, que en Avengers, Earth Mightiest Heroes, tiene 2 apariciones nada más, y la verdad que son brillantes. Esta serie tiene muchas aristas. Hoy quiero hablar un poco de lo que se adaptó bien, de cómo se adaptó bien. Respecto a la duda de siempre si es nostálgica o es buena, es las dos. La verdad es que es una serie que creo que vuelvo a ver una vez por año y me sigue pareciendo espectacular. Salí a ver a mi señora que de cómics no entiende absolutamente nada y le gustó. Así que creo que vale la pena charlar un poco de eso. Y como disparador de Doomsday, ¿nos dará un Doctor Doom tan bueno? Vamos a hablar de eso. Como les decía, todo esto arranca con este señor Victor Von Doom, el Doctor Doom para los amigos. Gran personaje, recomiendo mucho que lean algún cómic que involucre a Doom, sobre todo peleando con los Cuatro Fantásticos, porque es algo que me enojaría mucho que el MCU no haga al Doctor Doom peleando con su verdadero némesis, que es Reed Richards. La introducción del Doctor Doom en Avengers Earth Mightiest Heroes es en la segunda temporada, donde básicamente secuestra a la Mujer Invisible y la lleva a Latveria, tierra donde él es soberano. Es muy interesante que Latveria, como país soberano, si te metes estás irrumpiendo tratados con la ONU, lo cual hace que muchas veces meterte a pelear con el Doctor Doom represente un conflicto internacional, lo cual es fabuloso, realmente fabuloso. Y seguramente alguien muy termo de los cómics me diría: el Doctor Doom no es un villano, es un personaje con otras complicaciones, que tiene razón, pero para usos prácticos voy a decir villano porque no todo el mundo tiene que haberse leído toda la bibliografía de Marvel. Lo curioso del Doctor Doom, como les decía, aparece secuestrando a la Mujer Invisible de la nada misma, que uno puede decir, bueno, Classic Doctor Doom, lo cual lo lleva a pelearse con los Vengadores y los Cuatro Fantásticos. En el mismo recorrido termina secuestrando a la Avispa, gran personaje de esta serie. De hecho, la Avispa de esta serie es infinitamente mejor a la que vemos en el MCU, que es prácticamente un personaje de relleno, con todo el cariño a la amiga Angeline Lilly. Lo vemos simplemente ahí y vemos que secuestró a la Mujer Invisible porque es el origen de la Invasión Secreta, donde vemos que el Doctor Doom descubre que la Mujer Invisible fue reemplazada por un Skrull. Y la segunda aparición del Doctor Doom es durante la Invasión Secreta, ayudando a Iron Man a hacer un dispositivo para descubrir quiénes son Skrulls y han sido reemplazados. Gran momento en esa conversación con Tony Stark, cuando el Doctor Doom dice: el mundo es solamente para que Doom lo conquiste, lo cual me parece espectacular. Esta es una de las tantas cosas que ha adaptado bien, pero el Doctor Doom no es la única que ha adaptado bien. El Doctor Doom es una suerte de disparador en esto.
pero también quiero hablar de otras series, de otras sagas que ha hecho bien esta serie, que fue cancelada por Disney básicamente porque era muy diferente del MCU, hubo quilombos ahí. De hecho, estaba planificada una tercera, aunque cuarta temporada, se filtró hace poco en Reddit, que eso lo vamos a hablar un poco más adelante, cuáles eran los planes para después. Se adaptó perfectamente a Ultron, pero con todo el respeto al del MCU, que no me desagrada, pero Ultron de verdad es inteligencia artificial megalómana que odia a su creador, que es Hank Pym, que no es Tony Stark. Si no lo saben, se los cuento. A Ultron lo crea Hank Pym, y él literalmente es una versión robótica, sádica y megalómana de Hank Pym, que entre otras cosas quiere crear su propia novia robot llamada Yocasta. Lo cual está en esta serie, lo cual lo hace espectacular esas ideas con Ultron, porque era como, che, esto lo están haciendo. O sea, no se animaron en las películas y lo hicieron una serie para niños. También está perfectamente adaptada la rivalidad barra guerra que hay entre Hulk y el líder que lo vimos en Capitán América 4, que la verdad que tiene un diseño que parece el líder que se fue de Tusi realmente, porque no se parece en nada, ni al de los 90, que era un poco más deforme. El líder es un gran personaje, un tipo muy maquiavélico. Acá es un tipo que parece que se le cayó agua caliente en la frente, un espanto. Pero esta serie lo hace bien, tenemos monstruos gamma, aparece Abominación, el hombre absorbente. Tenemos mucho muy bien adaptado esto en poco tiempo, repito, recuerden que son capítulos de 22 minutos. Y entendés perfectamente cuáles son las motivaciones del líder, cuáles son sus problemas con Hulk. Eso está muy, muy bien hecho. Y sin ir más lejos, para mí otra de las grandes adaptaciones es La Invasión Secreta, que tuvimos esa vergüenza que fue la serie de con Nick Fury y pobre Emilia Clarke que había el jamón del medio. Un espanto, una basura, un escupitajo a lo que es el cómic, que es uno de mis cómics favoritos. Acá está bien hecho, te muestran cómo se infiltran. En el último capítulo de la primera temporada ves cómo se infiltra el primer Skrull. Vemos toda la mitad de temporada viendo cómo se van infiltrando de a poco y van reemplazando. Aparece la Reina Beranque, aparecen los Super Skrull. Y después tenemos el después de la invasión, la desconfianza que hay en los héroes reemplazados. Realmente perfectamente adaptada a La Invasión Secreta y en muy poco tiempo. O sea, no era una cuestión de tiempo, era una cuestión de entender lo que estabas adaptando y no tocar lo que no hay que tocar. Excelentemente hecho. Y como para cerrar todo lo que vale la pena ya nombrar, pasar a Kang también. La pelea final de la segunda temporada, que es el final hoy de la serie, es contra Galactus. Y se unen todos los héroes, como agrandando los Vengadores, para detener a Galactus en su invasión. Si bien creo que los Cuatro Fantásticos hizo un buen trabajo, la última con Galactus, antes lo que habían hecho con la nube era una falta de respeto. Ver a todos los héroes unidos contra Galactus es lo que incluso yo pensé que iba a ser el plan para lo que venía del MCU. No pasó, Galactus ya fue vencido y vamos a verlos enfrentarse al Doctor Doom y ojalá lo hagan de gran manera. Pero esta serie hizo todo bien y vale la pena revisitarla, porque si es una persona que no le gustan los cómics pero le llama la atención Marvel, en Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta, tenés prácticamente todos los cómics importantes adaptados, pero algunos se quedaron afuera y ahora vamos a hablar de eso. Como les venía comentando, se adaptaron bien a Galactus, a Kang, a Ultron, se adaptó de mejor manera a Asgard, se salpimentó a Surtur y el Ragnarok, y muchas cosas que quedaron ahí en el tintero estaban planificadas. Porque de hecho en la segunda temporada aparece Wolverine, aparecen los héroes en alquiler, que son Luke Cage y Iron Fist, aparece Spider-Man. Que siempre Spider-Man con el tema de Sony siempre tuvo problemas, pero es una charla para otro día. Lo que se venía en la tercera temporada, contado por el creador de la serie, era introducir al Doctor Strange y todo lo que es el mundo místico de Marvel, a los mutantes, por supuesto, los gemelos Pietra y Wanda Maximoff para poder hacer House of M, uno de los grandes cómics, poder adaptar de a poquito, salpimentar para una cuarta probablemente la saga del Fénix. Iba a aparecer el alto evolucionador que vimos en Guardianes de la Galaxia 3, muy bien hecho, pero que puede ser aún mejor. El alto evolucionador es un gran personaje. Y todo esto es lo que no pudimos ver. Ojalá Disney revea su decisión y nos devuelva Vengadores, los héroes más poderosos del planeta, como nos devolvió X-Men. No les cuesta nada. Y con eso vamos a cerrar el día de hoy. Si quieren ver cómo iban a ser estos capítulos de tercera temporada, los pueden encontrar en Reddit. Solo tienen que poner Avengers, Earth of the Mightiest Heroes y poner Season 3, árbol.
Season 3 Leak, y ahí pueden leerlo todo. Así que nada, gente, un pequeño recuerdo de una serie que creo que es espectacular. La pueden encontrar en Disney Plus. Son 2 temporadas, se ve muy rápido, la pueden ver mientras hacen otra cosa y lo van a pasar muy bien. Y en una de esas les puede dar curiosidad una historia más atrapante de Marvel, como es La Invasión Secreta. Ahora solo nos queda esperar de qué pasará con Spider-Man en el MCU en julio y con Doomsday a fin de año. Gente, ha sido todo por el día de hoy. Les pido como siempre su me gusta, nuestro tributo al dios algoritmo para llegar a más personas. Suscríbanse, es un pequeño clic para ustedes, pero a mí me ayuda muchísimo. Estamos cada vez más cerca de los 1000 suscriptores. Les dejo como siempre el CBU de Mercado Pago si quieren dar una mano a este proyecto. Y nos estaremos viendo pronto para recomendar películas o por la academia, que son las cosas que gustan en este canal. Nos vemos.